La batalla de Junín fue uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas y patriotas en el proceso de la independencia del Perú, el 6 de agosto de 1824. Antecedentes. Simón Bolívar fue libertador y presidente de la República de Colombia. Continuó la guerra de emancipación del Perú emprendida por él desde 1823. En el año 1824 los realistas se sostenían aún en la Sierra Central y el Alto Perú. Bolívar tenía en su ejército más de 10.000 hombres, en su mayoría colombianos y peruanos, menos de 1.000 chilenos y una centena de jinetes rioplatenses. Su número era equivalente al número de realistas, pero las fuerzas realistas estaban dispersas entre el Valle del Mantaro y Alto Perú. Esto fue debido a la sublevación en el Alto Perú del general realista Pedro Antonio Olañeta, que fracturó la defensa del virreinato, y obligó al virrey José de la Serna a mandar sobre el Alto Perú parte importante de sus ejércitos al mando de Jerónimo Valdés, unos 5.000 regulares que tenían su base en Puno, denominado Ejército del Sur, para asegurar la base andina de recursos militares, a pesar del desacuerdo de José de Canterac, veterano de la guerra en Venezuela, que advertía de los peligros de dividir y desgastar sus fuerzas y dar tiempo a Bolívar. Bolívar, conocedor de esta ventaja, aprovechó la oportunidad, y en junio de 1824 enfiló su ejército hacia la Sierra Central del Perú para aislar a las solitarias fuerzas realistas del general Canterac, denominado Ejército del Norte. La fuerza que alcanzó a cruzar la cordillera andina fue de 8.000 soldados, y a ellos hay que añadir unos 1.500 montoneros que formaron una pantalla de guerrillas. Desarrollo. La batalla se desarrolló en la Pampa de Junín, también llamada la Meseta de Bombón, situada en el centro del Perú en el actual departamento de Junín, a orillas del lago llamado Junín o Chincha y Cocha, que está situado a 4.000 msnm. La planicie está ubicada en la región natural de la Puna o Altoandina, entre los distritos de Junín, Hondores y Caruamayo de la región Junín y el distrito de Ninacaca de la región Pasco. Orden de batalla. La batalla de Junín se desarrolló únicamente con caballerías usando armas blancas, con bajas significativas. El resultado tuvo gravísimas consecuencias en la campaña que representa la contramarcha desde Cerro de Pasco hasta el Cuzco. La más grave consecuencia fue la casi desaparición del ejército realista del norte debido a las deserciones y la enorme pérdida de material de guerra durante su retirada. La batalla. Preludio. El 2 de agosto Simón Bolívar pasó revista a su ejército, compuesto por 7.900 soldados de infantería, 1.000 de caballería y 6 piezas de artillería, en el llano de Rancas, dirigiéndole estas elocuentes palabras. El 6 de agosto el ejército de Canterac, formado por 1.300 jinetes, y entre menos de 6.000-7.000 infantes y 9 piezas de artillería, marchaba apresuradamente alrededor del lago Junín tratando de evitar el combate con Bolívar. Esa tarde el ejército unido había cruzado el Río Grande a la altura de Rumichaca. Al llegar a una elevación pudieron observar al ejército realista en retirada acercándose a la llanura de Junín. Sin perder tiempo, Bolívar ordenó a 900 jinetes de su caballería intentar detener a los realistas mientras la infantería, que aún se encontraba a 5 kilómetros de distancia, los alcanzaba. Viendo esto, Canterac ordenó a su infantería continuar la retirada y, poniéndose él mismo a la cabeza de sus hombres, desplegó su caballería en batalla, ordenando que los húsares de Fernando VII y los dragones del Perú formaran una sola línea, teniendo a los dragones de la Unión en columna a los dos flancos para favorecer el envolvimiento de la caballería patriota. El terreno era difícil, la caballería destacada por Bolívar marchaba en columnas por un espacio angosto entre un cerro y un pantano. El mando general de toda ella lo ejercía el general Mariano Necochea, el de la caballería colombiana el coronel Lucas Carvajal y el de la peruana el general Guillermo Miller. Encabezando la formación iba el regimiento de granaderos de Colombia comandado por Otto Philip Brown, seguido por el escuadrón de granaderos de los Andes al mando de Alejo Bruix, el regimiento de húsares del Perú del coronel Antonio Plasencia, y el regimiento de húsares de Colombia del coronel Laurencio Silva. La caballería independentista salió del trecho por el que venía y comenzó a desplegarse en la pampa,
pero cuando únicamente los granaderos de Colombia habían formado en batalla y el tercer escuadrón de húsares del Perú aguardaba en la quebrada de Chacamarca su turno para entrar en la línea, fue cargada por la caballería realista. Inicio de la batalla. Los granaderos de Colombia recibieron a pie firme el choque de la caballería española enristrando sus largas lanzas a modo de picas, desconcertando a sus contrarios con esta estrategia y deteniendo durante un instante el ataque realista. El general Miller, que conducía a 250 húsares del Perú con la misión de desbordar la derecha de Canterac, no pudo ejecutar esta maniobra por lo precipitado del ataque realista y hubo de cargar de frente siendo envuelto junto a los granaderos de los Andes y los húsares de Colombia que mandaba el general Necochea, quien herido y desmontado fue hecho prisionero. Únicamente una parte de los granaderos de Colombia al mando del mayor Brown lograron abrirse paso entre las filas contrarias quedando en posición ventajosa mientras que el resto de la caballería patriota se replegaba perseguida por la realista. Al presenciar el crítico momento, el general Bolívar, que junto a su Estado Mayor había estado observando el combate sobre una loma a orilla del lago con grave peligro para su persona, se retiró a retaguardia preocupándose en reunir los dispersos de su caballería y acelerar la marcha de la infantería. Es entonces que es alcanzado en dicho lugar por el general Jacinto Lara, quien conducía la primera de las divisiones patriotas, ocurriendo el siguiente diálogo entre ambos según refiere el coronel Manuel Antonio López, en ese entonces ayudante del Estado Mayor, en sus recuerdos sobre la campaña. Empeñados todos los escuadrones realistas en la persecución de un enemigo al que creían derrotado, perdieron su cohesión inicial sin percatarse que aún quedaba sin entrar en batalla el primer escuadrón de húsares del Perú al mando del coronel Manuel Isidoro Suárez. El flanco izquierda y retaguardia de los realistas quedaron expuestos y en ese momento el mayor José Andrés Razuri comunicó a Suárez una falsa orden del general José de la Mar, dada a este por Bolívar, de cargar a la caballería realista que galopaba en persecución de los patriotas. Ordenada y dirigida la carga por Suárez, los realistas fueron tomados completamente desprevenidos y masacrados. El grueso de la caballería patriota al mando de Miller, quien había tomado el mando general por la captura de Necochea, volvió grupas para regresar al ataque, distinguiéndose en esta parte de la batalla el coronel Silva, quien rápidamente reorganizó a los húsares de Colombia impidiendo que los realistas lograran rodearlos. Atacados por sorpresa y atrapados entre dos frentes patriotas, los realistas se desmoralizaron y volvieron grupas, sin que el general Canterac, que en ese momento se encontraba al frente de sus jinetes, pudiera advertir el motivo de este contraste que se realizaba inesperadamente, sin que pudiera imaginar cuál fue la razón, según informó después al virrey La Serna. Arrojados a la llanura y dispersos en grupos aislados, los realistas fueron derrotados tras un encarnizado combate librado solamente con armas blancas, sin que se registrase durante la acción disparo alguno. Por esto se le llamó la batalla silenciosa. Las compañías de infantería que Bolívar había mandado llamar arribaron al campo cuando la lucha había concluido. Final de la batalla. Los jinetes del general Canterac fueron perseguidos hasta las filas mismas de su infantería, donde, desoyendo las opiniones de algunos de sus oficiales como la del coronel Dionisio Marcilla, quien había comandado la derecha y padecido menos, que sugerían reagruparse y volver al ataque. Canterac ordenó continuar la retirada con tal celeridad que en los veteranos e intactos batallones españoles se introdujo el más sensible desaliento. El entonces brigadier Andrés García Camba diría años más tarde que en Junín la brillante y engreída caballería del ejército realista perdió todo el favorable prestigio y la ventajosa reputación que había sabido adquirirse en las gloriosas campañas anteriores. El ejército unido obtuvo una importante victoria. El resultado de esta batalla fue de 254 muertos y heridos y 80 prisioneros para el bando realista y de 148 soldados muertos y heridos para el bando independentista, y que según parte del general Andrés de Santa Cruz, jefe del Estado Mayor del Ejército Unido, se encontraban divididos de la siguiente manera. Granaderos de Colombia, 13 muertos y 26 heridos. Idem de los Andes, 8 muertos y 17 heridos. Húsares de Colombia, 2 muertos y 9 heridos. Primer Regimiento del Perú, 21 muertos y 46 heridos. Muerto un oficial edecán del general Miller.
Total 45 muertos y 99 heridos. Aproximadamente 400 caballos realistas capturados por los independentistas en reconocimiento a la brillante acción de la caballería peruana, que tuvo el 46.5% de las bajas totales. El general Bolívar le cambió el nombre de Húsares del Perú por el de Húsares de Junín. Todo el enfrentamiento duró aproximadamente 45 minutos a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar. El triunfo en la Pampa de Junín haría renacer la moral entre el ejército unido. Consecuencias. El ejército realista había sido sorprendido en su contramarcha desde Cerro de Pasco al Cuzco y la destrucción de la caballería realista en las Pampas de Junín forzó una retirada desordenada del ejército del norte, con las consecuentes pérdidas masivas en hombres y material, hasta poder alcanzar a duras penas los márgenes del río Apurímac, y en consecuencia se produjo en la retirada a consecuencia de la campaña de Junín la práctica destrucción de sus unidades militares a su llegada al Cuzco. Cita del parte oficial de la batalla, reconociendo oficiales. Por el general Andrés de Santa Cruz, jefe del Estado Mayor en cuartel general en Reyes, 7 de agosto de 1824. Proclama de Simón Bolívar a los peruanos. Primera parte de la proclama de Bolívar a los peruanos. Información adicional. El general Mariano Necochea, que había caído prisionero, fue rescatado por los patriotas, sin embargo la gravedad de sus heridas le impidieron participar de la batalla de Ayacucho. Entre los muertos en el ejército patriota estuvo el comandante Carlos Sobersby del segundo escuadrón de húsares, oficial alemán de la Grande Armée de Napoleón, veterano de la batalla de Borodino en Rusia, que falleció pocos días después a causa de sus heridas. Hasta el año 2013 el glorioso regimiento Húsares de Junín, del Ejército del Perú, ejerció la función de escolta del presidente de la República. Actualmente, es uno de los regimientos históricos del Ejército del Perú. Luego de la batalla, el general José de la Mar, jefe de la división peruana, mandó llamar al mayor José Andrés Razuri y tras amonestarle duramente por su indisciplina le dijo: debería usted ser fusilado, pero a usted se le debe la victoria. Refiere el general Guillermo Miller en sus memorias que por la altitud de la llanura de Junín, el frío fue tan intenso durante la noche del combate casi todos los heridos de ambos bandos perecieron. La batalla de Junín en la literatura. El poeta ecuatoriano José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, escribió un famoso poema sobre la batalla. El escritor argentino Jorge Luis Borges escribió un poema sobre el coronel Suárez. El escritor peruano Ricardo Palma escribió una tradición referente a la batalla de Junín en su obra Tradiciones Peruanas llamada El Clarín de Canterac. El himno nacional de Colombia, escrito por Rafael Núñez, menciona esta batalla en la sexta estrofa. Véase también. Campañas del Sur. Simón Bolívar en el Cuzco. Notas.